de Samuel capítulo 27, donde seguiremos estudiando la historia de David, la vida de David, en unas situaciones bastante concretas. Primer libro de Samuel capítulo 27, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezreelitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Neguev de Judá, en el Neguev de Jerameel o en el Neguev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Dejamos a David en nuestro último sermón con aquella convicción en su mente de que tenía que huir para que Saúl no le matase, lo cual nos mostraba que en el momento en el que la fe alcanza algún triunfo es cuando estamos expuestos al peligro. El éxito generalmente engendra confianza y es entonces cuando el orgullo es alimentado. De manera que podemos creernos que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Y el orgullo, alimentar el orgullo, anula la humildad. La humildad que nos hubiera llevado a saber en qué posición estamos. Y entonces ya cambiamos de posición, que no es la nuestra. De ahí que tengamos que hacer un balance equilibrado de las situaciones en las que nos encontramos para no caer en semejante estado de incredulidad, desconfiando, como aquí hace David, de Dios y de sus promesas. Específicamente porque Dios nunca abandona a los suyos. A nosotros nos parece a veces que sí, pero esto es el engaño de nuestro corazón. Dios jamás abandona a los suyos. Su pacto con nosotros es inmutable y además es un pacto que está firmado con sangre. Es la sangre de Cristo la que firma y ratifica el pacto que Dios tiene hecho con su pueblo. Por lo tanto, no hay nada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay ningún poder que pueda anular el pacto que Dios ha hecho con su pueblo en base al sacrificio de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros nos imaginamos cómo tienen que ser las circunstancias después de que hemos hecho algo, nos imaginamos cuáles tienen que ser las circunstancias que vienen después. Y resulta que nos encontramos con el hecho de que ocurren de diferente manera a como habíamos imaginado, es cuando dejamos de confiar en Dios. Porque nosotros esperaremos que ocurrieran otras cosas y no ocurren. Por lo tanto, empezamos a desconfiar de Dios. ¿Por qué Dios no ha respondido? Según yo creo que debería haber respondido. Y con esto lo que hacemos es provocar que la incredulidad nos gobierne. Y entonces traemos sobre nosotros frustración, nos sentimos frustrados en gran manera, porque Dios no nos ha hecho caso según lo que nosotros queríamos que ocurriera. Traemos a nuestro corazón dolor, traemos a nuestro corazón, en muchos casos, depresión, y estamos completamente desasosegados porque fíjate, después del sacrificio que he hecho y cómo he obedecido y todo lo que he puesto, resulta que las cosas no salen como yo me imaginaba. Esta es la conclusión a la que ha llegado David. Esta es la conclusión a la que ha llegado David.
a pesar de que moralmente había vencido a Saúl, poniendo en evidencia su paranoia, su afán de persecución, a pesar de que le había puesto en evidencia una vez más por completo delante de sus hombres y había desmontado todo lo que Saúl tenía contra él, que no era nada, simplemente era su paranoia, a pesar de esta gran victoria moral, David asume que no cambia nada, que no tiene una respuesta acorde a lo que él estaba esperando que ocurriera. Es decir, sigue sin ser restaurado a su antigua posición. No es restaurado de nuevo como capitán del ejército de Israel, no. No es restaurado de nuevo a su familia, no. No es restaurada su posición social en el contexto en el que él se estaba moviendo de la corte, no. Por lo tanto, como no es restaurado a ninguna de estas cosas, David entiende que Dios se ha olvidado de él y por lo tanto también de sus promesas. David tiene que seguir siendo un forajido. Por lo tanto, las circunstancias externas le llevan a David a pensar que Dios se ha olvidado de la promesa que le dio a Samuel, por la cual le ungió como el futuro rey de Israel, y por lo tanto desconfía de Dios. Las cosas no ocurren como yo imaginaba. Desconfía de Dios. El asunto es, o la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿podría Dios pasar por alto su propósito o no? Dios es inmutable cuando promete algo. Y Dios prometió que el siguiente rey en Israel sería David. De manera que vemos cómo funciona la incredulidad. Nos hace olvidar la palabra de Dios. Nos hace olvidar sus promesas para nosotros. Y esto es lo que David está viviendo. David se olvida de su Dios porque solo miraba a su enemigo. Y no es de extrañar, porque ante el despliegue de fuerza de este monarca cruel, ante la tenacidad de su persecución, es por lo que David pensó, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Me voy. Esto nos muestra que cuando damos cabida a la incredulidad, hay algo que previamente ha ocurrido. Esto es lo que estábamos viendo el sermón pasado. Y es que ya hemos dejado de hacer uso de los medios de gracia. Cuando entra la incredulidad, es porque le hemos abierto la puerta a que los medios de gracia no son utilizados, a que la oración no es lo que nosotros recurrimos frecuentemente para ponernos en contacto con Dios y para dominar y doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya no hay nada de esto. Una falta en el uso de los medios de gracia conlleva que todo se interprete negativamente y entonces vemos males por todos los sitios. Fíjate lo que Dios me ha hecho. Fíjate que yo esperaba una cosa y resulta que encuentro otra. Fíjate que yo esperaba o tenía estas expectativas en la vida y me han ocurrido las contrarias. Pero hermanos, esto les pasa a todos. Tú esperas algo en la vida y resulta que no te imaginas dentro de 10 años que vas a estar en posición contraria a lo que tú habías imaginado. Si has dejado de orar y de hacer uso de los medios de gracia, puedes tener la absoluta seguridad de que tropezarás y tendrás una caída. Dalo por seguro. No es una posibilidad, es una certeza. Si dejas los medios de gracia, caerás. Y Satanás, desde luego, que está al acecho, va a rugir a tu oído para decirte: ahora Dios te ha abandonado. ¿Quién eres tú? Si no eres mi creyente, ¿quién eres tú? ¿No lo ves como Dios te ha abandonado? Nada sale de acuerdo a tus expectativas. Nada. Nada se cumple según tú lo tenías previsto. Nada. Y es entonces cuando estás en el punto crítico para hundirte en la desesperación. ¿Puedo confiar en Dios cuando las cosas no salen como yo quiero? Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por lo tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escapó de su mano. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. De manera que encontramos que ante la presión de la prueba, lo que desea la carne es huir. Ante la presión de la prueba, lo que desea la carne es huir y no pensar en si es conveniente delante de Dios
el tomar ciertas decisiones y asumir las consecuencias. Porque cuando tomamos decisiones hay consecuencias. Y cuando bíblicamente tomamos decisiones, las consecuencias son realmente importantes. Entonces, para no asumir las consecuencias que tiene someterse en obediencia a Dios, se pasan por alto los principios y se siguen los deseos naturales de la carne. A pesar de que sepamos que no estamos en sintonía delante de Dios, para la carne esto nos beneficia. Así que nos dejamos arrastrar. Y esto es lo que le pasó a David. Está ante una prueba y no asume su papel de responsabilidad ante la prueba, sino que huye. Se inclinó a su propio entendimiento. Se centró únicamente en lo que veían sus ojos. Buscó alivio a su prueba trazando su propio camino. Yo quiero ir por aquí. Sin embargo, lo que estaba haciendo era desconfiar de las promesas de Dios y desconfiar de los mandatos que el Señor le había dado por medio de sus propios profetas. Porque no olvidemos, nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5, cuando huyó la vez anterior, el Señor le dijo algunas cosas por medio del profeta Gad. No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Este fue el mandato. O sea, no huyas más fuera de Judá. Céntrate en tu tierra, en Judá. ¿Qué es lo que hace David? Desconfía de la promesa que Dios le dio a Samuel, de que él sería el rey, y desconfía también del mandato que Dios le dio a través del profeta Gad para que se quedase en Judá. Lo pasa por alto. Se va donde él quiere. Con lo cual lo que podemos ver es algo en lo que nosotros también estamos o podemos estar incurriendo. El Señor nos indica con precisión el lugar que ocupan los medios de gracia, cómo debemos escuchar su voz, que es predicada en el día del Señor en medio de su pueblo, y cómo debemos aplicarla, porque nos esforzamos en abrir las Escrituras para que nos lleguen al entendimiento y entonces podamos conectar las cosas. El asunto es, ¿atendemos su palabra para entender su palabra y luego aplicarla? Esta es la exhortación que nos dan las Escrituras. El Señor usa a sus pastores para que nos adviertan, pero en más casos de los que nos gustaría, el creyente actúa exactamente en dirección opuesta al mensaje recibido, rechazando lo que explícitamente debe hacer. Simplemente sigue su propia opinión. No se somete al mandato de Dios. Con lo cual, lo que está mostrando es que no obedece a su palabra, no cree en su palabra, no acepta su palabra. Eso es la incredulidad. Bienvenidos. Eso es la incredulidad. Dios me dice, tengo que ir por aquí, yo voy por allá. Aparte de desobediencia, es incredulidad. Porque no creo que la palabra de Dios que me dice taxativamente, ve por este camino, sea el que yo tengo que tomar. No creo a Dios. Por lo tanto, me creo a mí mismo y voy por mi propio camino. El Señor ya le había dicho que se apartase de la tierra de Moab, que permaneciese en la tierra de Judá. Y en aquella ocasión, David actuó rápidamente escuchando a Gad para ir a Judá. Sin embargo, cuando las pruebas le vienen con más fuerza, David toma la iniciativa contraria. No asume el mandato que el Señor le había dado por medio del profeta, cosa que hace, evidentemente, porque los medios de gracia no están en su lugar. Y cuando la fe flaquea, bienvenido Satanás. Cuando la fe flaquea, nos dejamos llevar por el deseo de nuestro corazón. Cuando la fe flaquea, estamos cayendo en la incredulidad. Esto nos muestra las pobres y débiles criaturas que somos y cómo, sin duda, nos vamos a hundir cuando el Espíritu de Dios no guía nuestro camino. Y solamente lo guía cuando hacemos uso de los medios de gracia. Sin los medios de gracia, estamos hundidos. Lo que tenemos delante de nosotros en el versículo 2 es el resultado del efecto nocivo de la incredulidad de David sobre sí mismo, el efecto que tiene la incredulidad sobre sí mismo y sobre todos los que estaban con él. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Mao, rey de Gad. Así que vamos a ver 5 aspectos que se exponen tanto en el versículo 2 como en el 3 y que nos hacen observar la condición en la que estaba David y, por supuesto, tomar ejemplo para la nuestra. La primera, David cometió una gran insensatez.
la misma que había lamentado anteriormente, cuando huyó a Aquis, se nos relata en el capítulo 21 de este primer libro de Samuel, cuando huyó también a Aquis, rey de Gad, que no olvidamos que es de donde era natural Goliat, y se va a la tierra de Goliat. Este fue un tremendo error, el que cometió anteriormente David. Hay un refrán que dice que un niño que se quema siempre teme las llamas. Y aquí David se había quemado en su incursión anterior para vivir con Aquis, en Gad, y sin embargo en su incredulidad pone la mano en el mismo fuego de nuevo. Otra vez está David en la misma situación. Se fue una vez más al territorio filisteo con el rey de Gad, aquel lugar donde en su huida anterior de los filisteos le identificaron. Los filisteos le identificaron como el que había matado a su gigante, como el que había matado a 10.000, y dijeron: las mujeres en su país cantan, Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000, aquí está. Y ante el temor de que lo matasen a él, David fingió estar loco y dejaba correr la saliva por su barba, pensando que así podría salvar su vida. Y en vez de aprender la lección, en vez de ver cómo deshonró a Dios, siendo él quien era capitán de los ejércitos de Israel, se mezcló y buscó refugio entre los enemigos de su pueblo. Y ahora vuelve. O sea, no aprendió la lección, ahora vuelve. Esto nos muestra el terrible poder del pecado. Lo que hace es que ciega la mente, nos ciega el entendimiento. Anula el sentido común. Aunque sabemos lo amargo que resulta violar la ley o los mandatos de Dios, sin embargo, si permitimos la entrada a la incredulidad, a causa de que deseamos tomar otro camino que no es el que debemos, vamos a caer en el mismo pecado de nuevo una y otra vez, porque sencillamente estamos siguiendo el camino de la incredulidad. Y esto va a ocurrir hasta que volvamos al camino de la obediencia. Esto es una ley espiritual que siempre se cumple. Te apartas de los medios de gracia, caes. Por mucha experiencia que tengamos en algunas áreas, lo fuerte que nos creamos en otras áreas, nuestra experiencia no vale de nada si la gracia de Dios no sigue activa y operando en nosotros. No sirve de nada. No importa que llevemos 20 años en la iglesia. Oh, llevo 20 años en la iglesia, ya Satanás me teme. Sí, porque tengo una barbaridad. No importa que hayamos nacido en una iglesia, porque caerás. Importa si atendemos con un espíritu enseñable la palabra predicada y actuamos. Lo tenemos que entender y tenemos que actuar. Tenemos que tomar decisiones. Ahí está el problema. Ahí está el reto. No vale que estemos de acuerdo con lo que se predica. Yo sí amo las doctrinas de la gracia. Porque esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que vale es, si amando las doctrinas de la gracia, actúas. Eso es lo que vale. No solamente que las entiendas, sino que las apliques. Si tu fe no te sostiene en ese camino de la obediencia y no te sostiene en el camino de la santidad, todo lo demás se viene abajo. Y tanto el creyente más maduro como el joven recién convertido se quedan al mismo nivel, tomando decisiones insensatas y actuando como auténticos necios. Para su carne, estas decisiones pueden ser lo mejor, porque es la que nos satisface, es nuestro deseo cumplido, pero para el Espíritu no. Para el Espíritu no. Por eso vemos que cuando estamos satisfaciendo nuestros deseos, es que ya hemos caído. Ya hemos desconfiado de Dios. Estamos en el camino de la incredulidad. Por eso nos sentimos satisfechos según la carne. Pero estamos en contra de los mandatos de Dios. Nuestra oración, por tanto, a Dios debe ser que nos dé fuerzas para que tomemos las decisiones correctas, aún en contra de nuestro propio interés. Esto es durísimo. Pero esto es el mandato. Pablo estuvo en la cárcel precisamente por esto. Los primeros cristianos fueron muertos precisamente por eso. La vida que encontramos en todos los hombres de fe de todo el Antiguo Testamento, todos los patriarcas, estuvieron en situaciones críticas precisamente por esto.
Como eso duele mucho, es por lo que tenemos que redoblar nuestras oraciones, acercándonos al trono de la gracia, con una motivación correcta, no con la lista de la compra, sino para adaptar nuestra voluntad a la de Dios, y que así podamos recibir el oportuno socorro. En segundo lugar, encontramos a David, que se une a los enemigos del Señor. Increíble. El que mató a Goliat defendiendo al pueblo de Dios, buscó refugio nuevamente en la tierra de Goliat, mostrando un espíritu incrédulo a la palabra de Dios. El que hirió a los filisteos de muerte, el que hizo huir a los filisteos, ahora confía en los filisteos y vive con ellos. Es más, el que había sido capitán del ejército de Israel, que mató a sus 10.000, se convierte en alguien muy cercano al rey filisteo. Con lo cual, acertadamente, este rey pensaba, lo tenemos en el último versículo de este capítulo, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Esto es lo que pensaba aquí David, y tenía toda la lógica. ¿Qué hace David en territorio enemigo? David se convirtió así en capitán de un ejército al servicio del rey de los filisteos, y ayudó a preservar la vida de uno de los que eran enemigos del pueblo de Israel y del pueblo de Dios, lo cual nos muestra una terrible realidad. Si dudas de Dios, si dudas de Dios, si dudas de su palabra o si dudas de sus promesas, pronto estarás entre los enemigos de Dios como uno más de ellos. Esta es otra ley. Si dudas de Dios, si dudas de su palabra y si dudas de sus promesas, pronto estarás entre los enemigos de Dios como uno más de ellos. Te habrás unido al mundo, te habrás unido a las modas del mundo, te habrás unido al pensamiento del mundo y actuarás como lo hace la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia? No es que yo creo, esa es la diferencia, que yo creo. Muy bien, los demonios también creen. Y, aparte de creer, ¿hay algo más? ¿O solamente es creer? Porque si solamente es creer, estás en tus pecados. Debes analizar tu vida con sinceridad y ver que si no estás actuando de acuerdo a todo lo que Dios demanda en su palabra, si no tienes los distintivos cristianos, tienes bastantes cosas que hacer para ponerte en sintonía con lo que Dios demanda de ti, porque ahora mismo estás en territorio enemigo. Por lo tanto, debes pensar. Evidentemente, lo que no debes pensar es que, como hay algunas cosas que haces buenas, aunque haya otras cosas que haces malas, la balanza se equilibra. Entonces, las buenas por las malas. Aquí no vale esto. Aquí no vale, como hago cosas buenas, equilibra mis desobediencias, ¿no? Es que como si sales a la calle, atracas un banco, pero no atracas una joyería. Fíjate, qué bien. He atracado un banco, pero no he atracado una joyería. Entonces, una por la otra me equilibra. Sí, díselo al juez, que ya verás tú qué equilibrio te busca en la cárcel. Así que si piensas que aunque no hagas cosas bien hechas, las buenas que supuestamente haces equilibran la balanza, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando literalmente. Y te estás engañando por una razón. La incoherencia nos lleva a pertenecer a las filas de nuestros enemigos. Si tú hablas y dices creer una cosa y haces otra, eres un incoherente. Es decir, estás en las filas de tu enemigo. Estás en territorio hostil. Te has unido a tu enemigo. Si no mantienes el criterio de vivir con una motivación correcta y una esperanza correcta, te engañas y estás al lado de los enemigos de Cristo. Fíjate lo que dice la Escritura en Hechos 10:18. Mas el justo, Hebreos 10:18, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si ponemos estas dos frases juntas, veremos si estamos cometiendo un atentado contra la fe
y si estamos volviendo a nuestros antiguos caminos. Porque el justo vive por la fe y no puedes retroceder porque entonces estás en territorio enemigo. Tienes que mantenerte en tu posición y tienes que avanzar. Si no avanzas, estás perdiendo la batalla. En tercer lugar, David estaba al borde de cometer uno de los peores pecados: entrar en guerra contra el pueblo de Dios. David se había convertido en amigo y cómplice del rey filisteo. Y esto le pondría en grave aprieto cuando tarde o temprano tuviera que luchar contra el ejército de Israel. Era solo cuestión de tiempo. Pero israelitas y filisteos eran enemigos de siempre. Por lo tanto, tarde o temprano iba a tener que enfrentarse al ejército israelita. Es cierto, con el transcurso de la historia lo iremos viendo, que Dios se interpuso y le impidió luchar contra Israel. Pero eso no fue debido a las convicciones de David, fue debido a la providencia. Dios le evitó luchar contra Israel, pero no fue porque él lo quisiera, sino porque Dios se lo impidió por otros medios que veremos en otro sermón. Por lo tanto, David es culpable de un pecado de deslealtad y de traición. De estos pecados es también culpable David. Y todo esto fruto de un corazón incrédulo a la palabra y a los mandatos de Dios. Así que la pregunta que debo hacerme ante este ejemplo de David es: ¿yo me puedo identificar con David? Porque si soy incrédulo a la palabra de Dios y desobedezco el camino que debo andar, resulta no solamente que soy un desleal, sino también un traidor, porque cuando hago esto estoy en las filas del enemigo. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4: «Oh almas adúlteras», se refiere al adulterio espiritual, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quién tiene que ir a la universidad para entender lo que Santiago está diciendo? En la medida que use el vocabulario del mundo, y ya hemos estado viendo en el sermón anterior cómo las palabras afectan, y cómo no se puede permitir un cristiano tener palabras ociosas, y se nos ha explicado que no es solamente decir tacos, que está a un nivel superior, no. Bajamos a conversaciones normales, triviales, sin sentido, sin edificación, y que no sirven para nada. Tener conversaciones ociosas, usar palabras ociosas, ya es condenado por las Escrituras. Pero en la medida en que yo use un vocabulario del mundo, use las metas del mundo, la consabida frase, no pasa nada, si lo hace todo el mundo. Sí, precisamente, porque lo hace todo el mundo, tienes un problema. Si lo hace todo el mundo y tú también, o sea que eres amigo del mundo, porque no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia que se puede notar entre ti y alguien del mundo? Aparte del yo creo famoso, aparte del yo creo que creen también los demonios, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia en decisiones que se toman en contra de mis intereses. Hay una evidencia de esfuerzo, de sacrificio, de lealtad, de asumir responsabilidades, de honrar a Dios en el medio en el que Él me ha puesto. Porque si no hay ninguna diferencia, esto me posiciona como enemigo de Dios. Me posiciona como enemigo de Dios. Sabéis que en las guerras generalmente siempre hay países que son neutrales. Hemos estado en la primera, cuando hemos estado. Ha ocurrido la Primera Guerra Mundial, ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial, España se ha mantenido neutral, Suiza se ha mantenido neutral, hay algunos países que se han mantenido neutrales. Pero en la guerra de la que nos hablan las Escrituras, no hay país neutral. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Pero no hay neutralidad. No hay neutralidad. Si te posicionas en contra de Dios, es porque hay una evidencia de la incredulidad que está en tu corazón y los frutos que produce. Es cierto que David no tenía razones para confiar en Saúl. No tenía ninguna razón para confiar en Saúl y de hecho se lo demostró por activa y por pasiva en su persecución. Pero es cierto también que David tenía todas las razones para seguir confiando en Dios. Pero fijaos,
no confía en Saúl y no confía en Dios. Los pone al mismo nivel. Exactamente esa es la actitud que toma. Y de acuerdo a su actitud, la conducta. Me voy de aquí, al territorio filisteo, los enemigos de Israel. Me uno a ellos, estoy con ellos, participo con ellos, soy ellos. Esto nos muestra que la incredulidad es el pecado que más fácilmente nos enreda, porque es inherente a nuestra naturaleza y es imposible erradicarlo por cualquiera de nuestros esfuerzos si el Espíritu Santo no actúa en nosotros, si no usamos los medios de gracia. La incredulidad es el pecado de todo el mundo. ¿Quién cree en Dios? Solamente los creyentes. ¿Los demás creen en Dios? Falso. Nadie cree en Dios. Abominan a Dios. Son enemigos de Dios. Están generando ira contra Dios todos los días. Esto nos muestra la necesidad continua que tenemos de elevar nuestras peticiones ante el trono de la gracia, diciendo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, creo. Marcos 9:24. Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Así que en David podemos vernos a nosotros mismos en muchas situaciones. Podemos darnos cuenta de que ni siquiera en nuestros mejores momentos podemos confiar en nosotros mismos, porque nos estaremos equivocando. Y esta enseñanza nos es expuesta para que no nos dejemos llevar por nuestros propios pensamientos, por nuestro propio razonamiento, especialmente por nuestros propios intereses o por nuestra propia conveniencia, porque así nos resulta más cómodo. Si esas son nuestras motivaciones, estamos en territorio enemigo. Hay decisiones que debemos tomar y que son contrarias a nuestros intereses, pero que si no actuamos de acuerdo a lo que Dios establece, sin duda vamos a pagar cara a nuestra obediencia. El problema es si identificamos cómo pagamos nuestra desobediencia, porque luego ocurren cosas en nuestra vida que no las conectamos. Y decimos: ¿por qué me hará Dios esto? Y puede que te lo haga por algo que pasó hace 20 años. En la vida de David también lo veremos. En la vida de David también lo veremos. Pecados que se pagaron a los 20 años y los pagó. Si no tomamos decisiones correctas y no actuamos en consecuencia, caeremos y seremos contados entre los impíos, como uno más de ellos, que es exactamente el ejemplo que nos deja David en esta ocasión. David está entre ellos, con sus mismas metas, con sus mismos intereses, como uno más de ellos. Buen testimonio, David. ¿Quién no querría tener a David como miembro de su iglesia? Cualquiera, ¿verdad? Pues esto habla de lo que hay en el corazón. ¿Cuál es el testimonio que se está transmitiendo? Porque esto dice exactamente dónde estás. Y en esta ocasión, en el caso de David, vemos exactamente dónde está, con los impíos. En cuarto lugar, por tanto, vemos cómo David se identificó con el enemigo, literalmente. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y aquí vemos a David no solo abandonar la senda del deber que le era impuesta. Era ciudadano del pueblo de Israel, era miembro del pacto, había sido capitán de los ejércitos oficiales del rey y ahora era también capitán de un ejército de 600 hombres. Pero David abandona la senda del deber y se une a los intereses del enemigo. Con todo lo mío, allá que te vamos. Es exactamente esta circunstancia la que ocurre siempre que desobedecemos a Dios o no queremos entender su palabra. Cuando desobedecemos a Dios y somos incrédulos a su palabra, ya estamos con el enemigo, directamente. De ahí que el Señor dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge desparrama. No hay término medio. O estás con Cristo o estás contra Cristo, pero no estás en un terreno neutral. No, eso no existe. Espiritualmente no existe. Cuando no actuamos en coherencia con la enseñanza bíblica, es que la fe no está en su lugar. Y por lo tanto, como la fe no está en su lugar, todo lo que vayamos haciendo estará mal. Luego lo maquillaremos con lo que queramos. Le pondremos pintura rosa, amarilla, verde, lucecitas de colores. Podemos hacer lo que queramos.
pero todo lo que hagamos estará mal. Estará mal. Entraremos en una cascada de despropósitos. Estaremos justificando continuamente lo que hacemos. Pero la evidencia es que nada lleva el fruto que se espera de aquellos que han conocido a Dios y que sus caminos son rectos delante de Dios. ¿Recordáis las palabras de David cuando estaba Israel luchando contra los filisteos? El gigante salía en medio del campo y profería aquellos insultos contra Israel, y David llegó siendo un muchacho con los víveres que su padre le dio para entregar a sus hermanos, y entonces escuchó al filisteo, el gigante que se ponía en el campo de batalla, profiriendo insultos contra el pueblo de Dios y contra Dios. Las palabras que David expresó en esos momentos. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, nos dice qué es lo que David dijo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David estaba en su sitio, su fe era fuerte. Tenía identificada de forma clara y precisa a quién servía. Lo tenía identificado. Aquellos eran los enemigos de Dios. Por eso hablaban como hablaban. Hemos oído lo de las palabras. Por eso Goliat hablaba como hablaba. Y luego, cuando se enfrenta a Goliat en el campo de batalla, encontramos también palabras sintomáticas acerca de lo que había en el corazón de David. Versículo 45 del primer libro de Samuel 17. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David, ¿qué te ha pasado? David, ¿puedes repetir las mismas palabras ahora que estás delante de Aquis? ¿Puedes repetirlas? David estaba poniendo en riesgo su vida, pero creía en la palabra de Dios, confiaba en la palabra de Dios y actuó de acuerdo a su confianza en Dios. No tenía ningún temor. Estaba defendiendo la honra del nombre de Dios y estaba defendiendo al pueblo de Dios. Su causa era justa y defendió con firmeza y valor esa causa. Pero ahora, David, no te enfrentas a un gigante de casi 2,5 metros, 3 metros, 2 metros y algo. No te enfrentas a un gigante. Te enfrentas a tu suegro. Si fuera tu suegra, lo mismo podías tener miedo. Pero es tu suegro. Te enfrentas a tu suegro. Y el temor te hace huir. Huyes a territorio filisteo, a la misma ciudad de donde era natural el gigante. Pero ¿no eran estos unos incircuncisos, es decir, unos paganos, unos profanos, unos enemigos de Dios y de su pueblo? ¿No era Israel el depositario de los pactos y de las promesas del Dios vivo y verdadero? ¿De qué se ha tenido que convencer David para que asuma como bueno el estar tranquilamente viviendo con su enemigo? ¿De qué se ha tenido que convencer? Porque había un trabajo duro para quitar de en medio a Dios, a su palabra y a sus promesas, y irse a territorio enemigo, tranquilamente. Una vez más ha dejado los medios de gracia. Ha tenido, por tanto, que convencerse, argumentando con firmeza, que esa era la solución que debería tomar, aun sabiendo en su interior, que seguramente lo sabía, que ese no era el camino. Pero para la carne era lo mejor, para sus intereses era lo mejor, y exactamente lo que hizo. Lo cierto es que esa decisión ha sido tomada dejando de lado los mandatos de Dios, dados a través de los distintos profetas. Ha olvidado la promesa de Dios por la que le nombraba rey de Israel, ha olvidado cuál es su papel delante del pueblo de Israel, ha olvidado cuál es su posición en medio de su pueblo y ha olvidado quién es su padre.
todo lo ha olvidado. Todo lo ha olvidado. Este es un espejo en el que nos deberíamos mirar para no caer en ese estado tan lamentable como el que cae en esta ocasión David. ¿Tomamos con valor las decisiones correctas ante lo que nos muestran las Escrituras? ¿Lo hacemos con valor? ¿O como no nos interesa, dejamos la Biblia y seguimos lo que a nosotros nos interesa? Claro, para eso estamos en el mundo. Pobre de mí. ¿Nos sometemos a los mandamientos y a los principios que de ellos se desprenden? ¿O es que los mandamientos y los principios, en mi caso particular, no afectan, no se pueden aplicar? En mi caso particular. Ahora, al vecino, vamos, le caen todos. Pero a mí no. Son cosas de la vida. ¿Sabemos quiénes somos y a quién nos debemos? ¿O no sabemos tampoco quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios y por lo tanto se espera de nosotros, como soldados de Jesucristo, que actuemos como se espera de un soldado o no. Es más, si supiéramos que íbamos a morir mañana, es decir, que mañana no nos íbamos a despertar, si supiéramos con certeza que mañana íbamos a morir, ¿actuaríamos de igual forma ante las decisiones que debemos tomar? ¿Actuaríamos de igual forma ante las decisiones que no tomamos por comodidad o conveniencia? ¿O sabiendo que nos vamos a morir mañana diríamos, esto lo tengo que hacer sí o sí? Entonces, como no nos vamos a morir mañana, vamos a satisfacer la carne. No siempre tenemos la misma fortaleza al enfrentarnos a las pruebas, porque no siempre estamos en la misma comunión con Dios ni en la misma relación de intimidad con Él. De manera que cuando sobrevienen las pruebas y ya hemos dejado de hacer uso de los medios de gracia, no sabemos aplicar principios. Se nos olvidan también. Se nos olvidan los principios. Siempre que dejemos de lado los medios de gracia, siempre que actuemos según nuestra conveniencia o nuestra comodidad, que es hoy lo que más nos gusta, la comodidad, no tomaremos las decisiones correctas, porque lo hacemos en función de nuestra conveniencia o de nuestra comodidad. Entonces eso no es aquello que nos demanda la Escritura. Esto, por supuesto, nos va a afectar a nosotros, va a afectar a los que nos rodean, va a afectar al pueblo de Dios y va a afectar a la honra de su nombre. Por lo tanto, afecta el abanico, el espectro de lo que afecta es enorme. Este es el alcance que vemos en David y el que podemos provocar nosotros mismos también si seguimos este mal ejemplo que aquí nos da David. Para descansar en Dios, el uso de los medios de gracia es imprescindible. Esto nos ayudará a actuar con sabiduría, a actuar con discernimiento. Nos indicará cuándo tenemos que actuar y cuándo tenemos que parar. Pero esto nos lo da el discernimiento. Y para que el discernimiento nos dé esta información, tenemos que ser expuestos a multitud de pruebas por la cual nosotros rápidamente vamos a adquirir el discernimiento, porque ya hemos estado sometidos en distintas pruebas que nos hacen ser sensibles a cómo van las situaciones. Los que conducimos vemos rápidamente si el coche que llevamos delante es un novato o es otra cosa peor. Y solamente con pocas cosas que haga, uno dice, uy, me voy a alejar o lo voy a adelantar rápidamente o me voy a parar a tomar un café. Porque hay pequeños detallitos que uno rápidamente detecta que las cosas no están en su sitio. Con el tema espiritual ocurre lo mismo. Cuando somos expuestos a pruebas y a pruebas, uno tiene un discernimiento espiritual para detectar qué cosas no están en su sitio. En quinto lugar, lo que vemos en David es que se engañó a sí mismo. Terrible pecado. El resultado de su incredulidad fue la desobediencia al mandato que le fue dado a través del profeta Gad, la promesa de que sería el siguiente rey de Israel y ahora la consecuencia de seguir según su conveniencia le lleva a unirse junto con su familia, con sus hombres y con la familia de sus hombres, se unen al territorio y a la vida del enemigo. Genial, David. Estábamos esperando que tú nos liderases en territorio enemigo. Si el efecto de la conversión
hace que el entendimiento haya sido renovado, entonces entenderemos que hay que aplicar un principio de separación. Es decir, nosotros no podemos estar con cualquier persona, no podemos estar con cualquier círculo social. Hay un principio de separación. No podemos incluso estar con casi ninguna iglesia, porque ya sabemos que la mayoría son falsas, o son paganas o son profanas. Por lo tanto, el principio de separación, incluso a nivel de iglesia, también se mantiene. Esa renovación del entendimiento nos lleva a pensar de forma distinta al mundo. Hay otra forma de pensar, que no es la que el mundo impone por su moda de pensamiento de hoy, porque hace 100 años pensaba otra cosa. Hay una renovación del entendimiento que me lleva a vivir de forma distinta a como el mundo vive siguiendo sus tendencias de moda de pensamiento. Hay una renovación del entendimiento que me lleva a no asumir el camino del mundo, porque el mundo lleva un camino y yo no voy a ir por ese camino. Pero aquí en el caso de David vemos que está en sintonía con todo lo que el mundo le da. Se lo dan a los filisteos. David está en sintonía, por lo tanto no tiene ningún problema en irse con los filisteos. Por lo tanto, atención, el plan de David parecía que tenía éxito. Encontró un lugar tranquilo para vivir. Esto es lo que estaba buscando. La providencia parecía estar sonriéndole. Por fin has llegado a un lugar tranquilo. Dios me está bendiciendo. ¿Lo podéis creer? Dios me está bendiciendo. Esto es lo que pensaba David. Y esto es lo que muchos piensan también que ocurre en sus vidas. Dios me está bendiciendo. Estaba yendo en contra de todo lo que Dios le había dicho. Tengo paz para mí y para mi familia. No tengo que huir ya. Estoy tranquilo. Tengo paz para mis hombres y sus familias. Tengo todo lo que preciso para vivir. Tengo casa gratis. Tengo una buena posición social, tengo el reconocimiento de todo mi entorno, tengo todo lo que en Israel me negaron. Aquí me lo dan. Y gratis. Vaya tentación. Y vaya engaño. Esta es una evidencia, diría David, de que Dios me está ayudando a tenor de los hechos. Nosotros podemos interpretarlo así, claro, conociendo la historia bíblica y los entresijos, vemos que no. Pero quita los entresijos y la historia bíblica. ¿Qué ocurre en tu caso? A ver cómo lo razonas. Dios me está bendiciendo. Esto es exactamente lo que se puede interpretar. ¿Realmente la providencia le estaba sonriendo? ¿Contaba con la aprobación de Dios a tenor de los hechos? Un impío diría que sí. Muchos creyentes, si no conociesen la historia bíblica, dirían que también. Ahora, en nuestros casos particulares, que no sabemos lo que va a pasar mañana, ni tenemos por detrás el relato histórico que nos muestra en qué situación nos movemos, cómo se mueve el maligno, qué hay en nuestro corazón, las intencionalidades, que todo es lo que nos muestra la Escritura, para que detectemos el pecado de aquellos grandes hombres de Dios del pasado. Pero en nuestro caso particular, que tenemos un velo sobre todo lo que se cierne a nuestro alrededor, ¿podemos estar tranquilos en situaciones que sabemos perfectamente que vamos en contra de lo que Dios dice en su palabra, pero la providencia parece que nos sonríe? ¿Cómo interpretamos eso? Y sabemos perfectamente que no estamos en orden delante de Dios por algunas cosas que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo interpretamos eso? El engaño es enormemente sutil, por eso es un engaño. Ahora, el más sutil de todos es el que nos engañemos nosotros. Es como jugar al solitario y me engaño y gano. Claro, hombre, pero si estás jugando tú solo, hay que ser lelo. Pues sí. Pero esto le pasa a muchos creyentes, que juegan al solitario y se engañan. Dicen, he ganado la partida. Sí, sí, sí. Sí, has ganado la partida, sí. Servir a Cristo en medio de nuestra generación es un asunto que conlleva dificultades. Porque la primera es la obediencia. Tú no obedeces, tienes un problema. Servir a Cristo en medio de nuestra generación es un asunto que nos introduce en diversas pruebas. Porque en medio de la prueba, tu fe se evidencia.
Si no tuviéramos prueba, la fe no podría ser probada, como dice el apóstol. Servir a Cristo en medio de nuestra generación es un asunto que conlleva a aflicciones. Preguntárselo a los profetas, ¿cuál de ellos vivió como un rey? No tuvo problemas ninguno en su vida, todos del pueblo de Israel hicieron caso y estaban todos tan contentos. A ver si buscáis alguno que coincida con ese patrón. Os lo vamos a preguntar también a los apóstoles. Queridos apóstoles, ¿habéis sufrido algún tipo de aflicción? ¿O el Señor os ha protegido de todo, de manera que habéis pasado por este mundo disfrutando de todo, con una paz tremenda y sin ningún tipo de obstáculos? Preguntárselo a los apóstoles y veréis qué os dicen. ¿Por qué razón los cristianos creemos que cuando vengamos a este mundo y estemos en medio de este mundo, ni vamos a tener conflictos, ni vamos a tener pruebas, ni vamos a tener aflicciones? Y todo eso fruto de que no voy a tomar ninguna decisión. Por lo tanto, voy a vivir como uno más en territorio enemigo. Es la única forma que tengo de evitarme pruebas, aflicciones y sufrimientos. Me uno al enemigo y estoy tan tranquilo. ¿No os habéis dado cuenta? Pero tú actúas como un cristiano. Toma decisiones. La primera decisión que tomes va a afectar a tu bolsillo, seguro. Y como amamos nuestro bolsillo, por ahí sí que no vamos a pasar. Y si se pone en la balanza nuestro amor a Cristo, nuestro amor al bolsillo, mejor que no me lo pregunten, porque lo mismo tengo que ser sincero y me llevo una sorpresa. Lo que nos muestra la Escritura es que hay que negarse a uno mismo. Esto es terrible. Es decir, me tengo que negar a mis deseos, a mis caprichos, a mis comodidades y a mis intereses. Esto es terrible. El deseo del corazón coincide con el deseo que David tiene en estos momentos. Irse a territorio enemigo, que va a estar tranquilo. Voy a vivir en un lugar tranquilo, tendré reconocimiento social, tendré casa y todo lo que necesito para vivir. Conclusión, el Señor me bendice. Sí, te va a bendecir al infierno, porque sabes perfectamente que eso no es una bendición del Señor. Aunque la providencia parezca que te sonríe, es completamente falso. Es un engaño para probar tu fe. ¿Dónde está tu fe? Porque si tu fe estuviese en su sitio, tú no estarías ahí. Evidentemente no ibas a gozar de casa gratis, ni de reconocimiento social, ni de todo lo que te proporcionan. Estarías sufriendo penalidades, estarías corriendo delante de Saúl, estarías enfrentándote a 1000 peligros, pero estarías fuerte en la fe. Pero has cambiado tu fortaleza en la fe por tu comodidad. Ya sabes dónde estás. Cuando se desobedece la palabra de Dios, cuando se atenta contra los principios de las Escrituras, esto provoca inmediatamente no solamente los problemas que vemos que en David están empezando a ocurrir y que ocurrirán, sino que también es de mal testimonio para el pueblo de Dios. Estás promoviendo entre los tuyos el que se familiaricen y se sientan cómodos en territorio de tu enemigo. Excelente labor. Fíjate que nos empeñamos mucho en evangelizar, en predicar el Evangelio y en que Dios utilice su palabra para llamar por medio de su Espíritu a la salvación a pecadores. Y resulta que aquellos que podemos ser cristianos estamos colaborando con el enemigo de tal manera que los que están a nuestro alrededor les estamos haciendo que se sientan cómodos en territorio enemigo. Aquí estáis bien, qué comodidad tan tremenda. Estáis tranquilos aquí, en territorio del enemigo. O sea, una buena labor. Una buena labor. Solo un verdadero creyente puede ver y discernir de qué manera Dios está siendo deshonrado y sabe que esto tarde o temprano le pasará factura. Lo sabe. De ahí que debamos estar lo suficientemente atentos para hilvanar las consecuencias que estamos sufriendo en ocasiones concretas con qué pecado anterior se conecta. ¿Qué es lo que he estado haciendo mal? Por lo cual ahora Dios me está juzgando. ¿Qué es lo que he estado haciendo mal? Porque lo que suele hacer normalmente alguien que se llama creyente es que simplemente no medita en nada de lo que le ocurre. Nada. Es un vegetal que tiene ojos para ver y boca para comer. Y ya está. Pero no es capaz de conectar su pecado anterior con las consecuencias actuales que está sufriendo. Porque seguramente estamos sufriendo cosas de pecados anteriores que hemos cometido.
Y por lo tanto, no aprende ninguna lección, ninguna. Le sobrevienen los juicios de Dios y no aprende. No se da cuenta que lo que está sufriendo es un juicio de Dios que está conectado con un pecado que cometió en el pasado. Y con esa mentalidad es imposible que crezca en gracia. Es imposible que sea útil a su generación. Es imposible que sea útil al reino de Cristo. Es decir, es un inútil. Una situación bastante patética, como la que aquí nos muestra David, pero en la que tenemos que meditar para cobrar fuerzas y hacer lo que sabemos perfectamente que tenemos que hacer, porque a nosotros también Dios nos ha hablado por medio de su palabra, y ya sabemos que Dios cumple sus juicios, lo sabemos perfectamente. En la medida en que no asumamos quién nos ha llamado y a qué nos ha llamado, si esto no lo asumimos y tomamos las decisiones coherentes con esto, es que estamos en nuestros pecados. Es así de terrible. Estamos en nuestros pecados. Si yo no sé quién soy ni para quién trabajo, seré inútil en todo cuanto haga. E incluso lo poco que haga por mi cuenta, lo haré de forma insensata y produciendo daño. Terrible. Pero si sé quién soy y para quién trabajo, esto condiciona mi vida. Esto condiciona mis decisiones. Esto condiciona cómo hablo. Condiciona cómo visto. Condiciona dónde vivo. Condiciona con quién me relaciono. Condiciona todos los ámbitos de mi vida. Si el ser creyente a ti no te condiciona nada, tienes un terrible problema. Y es que no eres salvo. Recuerda que algún día te presentarás delante de Dios y no querrás escuchar su palabra cuando lo estamos leyendo en Mateo. Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre, si fui todos los domingos a la iglesia, si hice muchas cosas. Si no quieres que el Señor te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, ¿por qué razón no empiezas a tomar decisiones correctas y actuar como se espera de aquellos que han conocido la verdad? Porque hay que tomar decisiones que afectan a mis intereses. Desde luego, como le pasa a David, esto es muy doloroso para la carne, porque va a inquietar tu comodidad, va a inquietar tus intereses, va a inquietar tu buena vida. Pero si tú eres cristiano, esto es lo que conlleva ser un soldado. Un soldado no está en el sofá de su casa viendo los partidos de fútbol. Un soldado está en el campo de batalla. Si tú quieres estar en tu casa viendo partidos de fútbol y no en el campo de batalla, debes preguntarte con bastante razón que quizá no seas soldado. Y esto lleva consecuencias también. Pero si eres soldado, al igual que David, tienes la responsabilidad de no vivir en territorio enemigo y no consentir con lo que hacen en territorio enemigo. No te engañes, por tanto, pensando que la providencia bendice tu vida cuando estás en clara oposición a lo que el Evangelio demanda. Más bien, date cuenta que puede ser la misericordia de Dios que está esperando que te arrepientas. Pero arrepiéntete. Toma nota de David. No caigas en el error que le está cometiendo en esta ocasión. Suplica al Dios de David que te ayude, como ayudará después a David. Que puedas escapar de ese terrible engaño, que es el autoengaño. No olvides que estás en este mundo de paso. No olvides que cada día te quedan menos. No te olvides de arreglar tu cuenta con Dios. No te olvides. Y busca con arrepentimiento y con fe salir de tu situación tomando decisiones, como las que veremos que toma David. David no se queda todo el tiempo en territorio enemigo. Estuvo 1 año y 4 meses, hasta que Dios le volvió a llamar. Pero si pasa 1 año, y otro año, y otro año, y una década, y otra década, otra década, otra década, ya no estás aquí, ya se nos han pasado las décadas. Toma nota de tu vida y ponte fecha para tomar decisiones
que cambien cosas en tu vida. Entonces honrarás a Dios, honrarás a su pueblo y serás útil en medio de tu generación. Vamos a terminar en oración.